Buenas tardes, amigos y amigas del canal del Guardagujas, en esta tarde del 22 de septiembre del año 2023. Pues aquí me tenéis, un día más, dispuesto a comentaros otro libro. Un libro que estuve leyendo el pasado verano, lo terminé de leer pues ya os digo, en la mitad del verano, entre julio y agosto, y por diversas razones pues no he tenido tiempo de comentároslo. Y no quería dejar pasar más tiempo porque me gusta siempre traeros libros que he leído recientemente, porque luego, aunque uno va tomando notas, subraya y demás, pero claro, no es lo mismo leer el libro, o sea, comentaros el libro recientemente que cuando ya han pasado pues días y no digamos semanas. En este caso os traigo un libro que he vuelto a leer en el formato Kindle y que tenéis aquí. El título de esta obra es Russia, Revolution and Civil War, 1917-1922. Es decir, Rusia, Revolución y Guerra, años 1917 a 1922, y su autor es Antony Beevor. Como suelo hacer, no me voy a extender en la vida de Antony Beevor, sí os puedo decir que es uno de los más famosos ensayistas británicos, está especializado fundamentalmente en historia militar. De hecho, son muy conocidas sus obras sobre diversos aspectos de la Segunda Guerra Mundial. Yo tengo en casa, por ejemplo, un libro que no he leído, suyo, que es el Día D, la crónica que él hace sobre el día más largo, la crónica de la batalla de Normandía, en realidad, habría que decir, ¿no? Desde el 6 de junio hasta pues, la caída de París en agosto de 1944. Luego ha publicado otros libros sobre la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente, la batalla de Berlín, Stalingrado, la operación Market Garden, que se desarrolla en los Países Bajos en septiembre del 44, y también ha hecho otras obras ya a nivel más general, como abordando temas como la Guerra Civil Española o incluso la Segunda Guerra Mundial. Y en este caso, Antony Beevor pues se traslada a Rusia. Ya sabéis que en el canal he dicho en alguna ocasión que lo que es Rusia, el Imperio Ruso y la antigua Unión Soviética pues siempre han ejercido sobre mí una gran fascinación. Es un tema que particularmente me ha encantado y por eso decidí comprar esta obra que salió el año pasado. Y es una obra que, bueno, tengo que deciros que bueno, la he leído, como podéis ver, en versión inglesa, también la tenéis en versión española. Es un libro que relata, bueno, que está dividido en dos grandes bloques, diría yo. El bloque que va desde 1912 hasta 1917, es decir, Antony Beevor, al contrario que hace, por ejemplo, Pipes, pues habla más bien poco de lo que era la Rusia anterior a la revolución, la Rusia revolucionaria, habla más bien poco. Da algunas pinceladas sobre cómo era la Rusia zarista, los últimos años del gobierno de la dinastía Romanov, encarnada por Nicolás II. Luego nos habla de la Primera Guerra Mundial, de las condiciones en las que el Imperio Ruso, aliado de potencias como el Reino Unido y Francia, pues entran en la Primera Guerra Mundial en 1914. Y luego pues nos habla del desarrollo de la Revolución Rusa, que siempre digo que la Revolución Rusa de 1917 tiene dos grandes etapas, dos grandes fases. Febrero del 17 y octubre del 17, que es cuando los bolcheviques pues toman el poder. Toman el poder pues no de una forma precisamente ortodoxa. Y a continuación, el libro pues ya nos va desgranando la guerra civil. Tengo que decir que la guerra civil rusa es un episodio, creo que poco conocido, pero es bastante interesante. Bien, es verdad que entender la guerra civil rusa es bastante complicado, sobre todo para una persona que no se ha informado previamente. Es un conflicto difícil de entender y yo sugeriría pues tener mapas a mano o un atlas, porque efectivamente es complicado. ¿Por qué es complicado? En primer lugar, la guerra civil rusa es complicada por la magnitud de los frentes, es decir, el libro aborda los diferentes frentes en los que tuvo lugar esta contienda: el Báltico, Finlandia, el Mar Negro, el Cáucaso y Extremo Oriente. También es complicada
la guerra civil por la cantidad de contendientes. Es decir, no es una guerra clásica en la cual hay dos bandos claramente diferenciados, sino que hay varios. Fundamentalmente están los blancos, que estaban a su vez divididos, y por supuesto en la otra parte tenemos a los rojos, a los bolcheviques, a la facción liderada por Lenin y Trotsky. Y luego tenemos otros actores, como por ejemplo las potencias internacionales que intervienen a favor de la facción blanca, porque tenían pánico a que los bolcheviques siguieran el poder. Bien, es verdad que es una guerra que al principio acaban perdiendo los bolcheviques, pero por desorganización interna de los blancos y porque los aliados internacionales no tenían claros los objetivos, pues al final los rojos se hicieron con el poder. Bueno, pues como os decía, el libro está dividido en 4 grandes partes: 1912, 17, 18, 19 y 20. ¿Qué os puedo contar de este libro? Bueno, pues que es un libro que tiene partes muy interesantes y otras que quizás son un poco pesadas de leer. Porque ya digo, es un conflicto pues bastante complicado de seguir. Bien, es verdad que el estilo de Antony Beevor es bastante dinámico, es bastante fluido, pero insisto en que a veces es complicado de seguir. Para los amantes del ferrocarril, pues la guerra civil rusa es importantísima. El ferrocarril, lo he dicho ya en algún vídeo anterior, es esencial para entender la Rusia revolucionaria y los acontecimientos posteriores. El ferrocarril, por ejemplo, no solo permite el desplazamiento de tropas, no solamente, por ejemplo, permite el desplazamiento de trenes blindados donde operan incluso estados mayores, sino que incluso, por ejemplo, los americanos, que fueron uno de los países que mandaron tropas a Rusia, pues también fletaron trenes, por ejemplo, los trenes de la Cruz Roja, que evidentemente evacuaban y llevaban heridos del frente. Hay un capítulo especial también dedicado a la represión de retaguardia, tanto la de los blancos como la de los rojos, el papel, y lo que pasa es que hay una diferencia notable entre ambas represiones. La de los rojos está más sistematizada, es más letal, entre otras cosas porque ya existían aparatos represores antes del estallido de la guerra civil rusa, en concreto la aparición de la Checa, del polaco Derchinsky, que ya he comentado en algún vídeo anterior, no recuerdo si en el libro de Pipes o en el de Lenin de Courtois, pues es un organismo que nace a las pocas semanas de la toma del poder por parte de los bolcheviques. Insisto, hay represión en los dos bandos, pero la de los rojos es más sistemática y letal. También el libro aborda los problemas que tiene Rusia con sus vecinos, la Rusia bolchevique, es decir, tiene problemas con Finlandia, hay un conflicto con Finlandia, de hecho Finlandia se separa del Imperio ruso después de la Primera Guerra Mundial, hay un conflicto con los países bálticos, no digamos con Ucrania, que ya os comenté esto cuando hablé del libro de Anna Applebaum, en el Cáucaso, es decir que en un primer momento la Revolución Rusa solo tiene lugar en lo que hoy sería Rusia, pero la Unión Soviética, que es un estado que se configura con posterioridad, pues abarca muchos más territorios. Interesante, por cierto, los comentarios que hace Antony Beevor sobre Ucrania. Y bueno, pues esto es a grosso modo lo que os puedo contar. Es un libro bastante contundente, creo que tiene entre 500 y 600 páginas. Está muy bien documentado, hay muchas fotografías, hay mapas, y yo creo que para todos aquellos que les interese la Rusia zarista, los últimos años de la Rusia zarista, la Rusia revolucionaria, y no digamos ya el conflicto civil que estalla en Rusia después de la toma del poder por parte de los bolcheviques, pues es una obra imprescindible y necesaria. Os podéis imaginar que podríamos estar horas hablando de este tema, pero creo que este es un resumen bastante aproximado de lo que he podido captar con la lectura de este libro de Antony Beevor, de Russia, Revolution and War, 1917-1922. Y esto es todo por ahora. Os agradezco mucho vuestro interés, os agradezco mucho los comentarios. Ya somos más de 1000 los suscriptores que hay en el canal del Guardagujas. Os quiero agradecer también el gran interés que han despertado los shorts, los reels, que estamos también subiendo, que es una de las grandes novedades que hemos incorporado en esta temporada. Y se me ha olvidado decir una última cosa sobre este libro. En la descripción dejaré también, por supuesto, un pequeño esquema de otras ideas y de otras consideraciones y enlaces.
Así que poco más. Os deseo una muy buena tarde de viernes, os agradezco vuestro interés y os mando un saludo cordial y muy afectuoso.